Seguimos con En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitar, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a este tercer episodio de En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitar. Y este es nuestro tercer programa de la temporada 2026. Y es que, Dadilia, sabes que te recuerdo y le digo a nuestra audiencia que el pasado 13 de enero, como cada año, se conmemoró a nivel internacional el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Porque es importante hablar de este tema, ya les digo. La depresión es un trastorno de salud mental que afecta a alrededor de 300 millones de personas en el mundo, nada más y nada menos. Y es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Así es. Generalmente asociamos la discapacidad con la parte física, pero es importante recordar que las enfermedades mentales tienden a ser muy discapacitantes y esta es la que más discapacita. Y es muy importante hablar de ello porque es la única manera de que, dando a conocer que existe este problema como un problema de salud pública que, por cierto, muchos autores durante la pandemia por la COVID-19 señalaron que la depresión era la otra pandemia. Así porque el encierro provocó mucho trastorno de salud mental y entre ellos la depresión fue el más marcado. Y se caracteriza básicamente como un trastorno mental que influye en el ánimo, en el pensamiento y en la forma de actuar de las personas. Y eso es importante aclararlo porque las personas dicen, no es que es solo tristeza. No es solo tristeza. Es una enfermedad que afecta. Es inhabilitante diferentes aspectos de tu vida. Entendemos, por ejemplo, que cuando pasan eventos fuertes en la vida, como son las pérdidas, ya sea la pérdida, los duelos, y eso incluye pérdida. El duelo es una pérdida. Es la pérdida de un familiar, es la pérdida de tu mascota, es la pérdida de tu trabajo. La ruptura de una relación. La ruptura de una relación es la pérdida de tu patria, lo que tenemos el síndrome de Ulises a veces, sí. ¿ok? Que tenemos que conversar de ese síndrome más adelante. Sí, muy pronto. Muy pronto, sí. Pero es una pérdida que genera un duelo. Hay un ciclo de duelo sano que se considera un tiempo determinado y en que sí te vas a sentir triste. Pero la depresión te lleva a estar completamente inhabilitado. La persona que está deprimida no quiere ni bañarse, ni vestirse, ni comer. Lo hace porque tiene que cumplirlo, pero no es que sea esa energía, esa estamina, o porque lo obligan. No tiene esa estamina para las cosas básicas. Así de que esta es una enfermedad que queremos hoy que todo el mundo aprenda y sobre todo de que tengamos esa empatía con las personas que pueden estar cercanas a nosotros y que la padecen. Sí, científicos alrededor del mundo y la Organización Mundial de la Salud, así como diversas organizaciones que existen en el mundo de apoyo a las personas que sufren depresión y también para prevenirla, hablan de que en la depresión se conjugan una serie de factores para que la misma aparezca, desde el punto de vista biológico, porque existe una teoría genética acerca del factor hereditario de las personas que sufren depresión, de factores psicológicos, como bien lo mencionaste en la lista que enumeraste, y también de factores sociales que también fueron enumerados. La importancia de hablar de la depresión por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la comunidad de científicos, médicos, psiquiatras, médicos de todas las especialidades. Claro. Nosotros que manejamos el área de salud pública, yo que hago medicina familiar, atención primaria, y también en todas las áreas de la medicina y la psicología. Es muy importante dar a conocer acerca de estos elementos de la depresión, porque para romper estigmas, básicamente para que las personas busquen ayuda y además de eso podamos prevenir y que cada vez sea más accesible para las personas tener tratamiento oportuno.
cuando Así es. sienta en la lista de síntomas que podemos enumerar en este programa. Sí, y es algo importante porque existe un gran estigma aún en las enfermedades mentales. Tú sabes que yo enseño aquí en una institución y enseño esta parte de salud mental. Me encanta, me apasiona. Y mi primera pregunta que empiezo la clase es, ¿quién padece una enfermedad mental? Y yo levanto la mano, mis estudiantes se ríen. Y yo le digo, ninguno padece una enfermedad mental. Ok, voy a empezar a enumerar cosas. Usted me dice, ¿quién tiene ansiedad? Imagínate, estudiando un programa de medicina o en relacionado con salud, empiezan a levantar las manos. Y le dije, buenas noticias, esa es una enfermedad mental. Y así vamos enumerando diferentes, pero la depresión y el tener enfermedades mentales está relacionada de que es que tienes que cambiar la actitud, es que tienes que estar más positivo. Y en ese punto es cuando yo tomo el momento didáctico y le digo a mis estudiantes, ok, tu abuelita es diabética y tú le vas a decir, pon de tu parte para que la insulina se te suba, ok, y tienes diabetes tipo 1 que la insulina no funciona, ok, pon de tu parte, dile a tu páncreas que por favor se le suba la insulina, o sea, es que tú no haces nada por eso. Tu abuelita va a tener un coma diabético en menos de 24 horas porque no se está colocando la insulina. Entonces, hay un desequilibrio bioquímico, biológico, que puede estar heredado, así como al paciente diabético la insulina no le funciona bien, al paciente depresivo existen una serie de transmisores, neurotransmisores, tu dopamina, tu serotonina, que no están en equilibrio, están muy abajo. Entonces, por más de que haya el apoyo psicológico, que es importante, necesitas el componente químico, como el diabético necesita su medicamento, como el hipertenso necesita su antihipertensivo. Un hipertenso tú le puedes dar recomendaciones. Sigue tu dieta, no me comas sal, no me comas enlatados, pero le tienes que dar su medicamento antihipertensivo, porque con solo eso hay muchos de ellos que no se controlan. Y al paciente hipertenso no le vas a decir, pon de tu parte, dile a tu hipertensión que se porte bien. ¿Por qué le decimos es un paciente depresivo? ¿Ok? Haz las cosas, es que no tienes ganas, tienes que ponerle mente Tú no pones de tu positiva. parte. Tú Es no lo primero pones que de le tu dicen a la parte, es gente. lo primero que le dicen, Y así a la es. gente se molesta y se deprime más. Sí, así es. Porque simple y llanamente no están viendo el contexto. Yo estoy desarmando aquí el estudio. No ven el contexto de la enfermedad como tal. Se ve como un capricho, se ve como quieren llamar la atención. No, es una enfermedad como cualquier Eso es otra. otra cosa. Sí, y qué bueno que mencionaste lo del desequilibrio de los neurotransmisores a nivel cerebral, porque existe mucha resistencia en la comunidad. Por lo general, yo no voy a ir a ningún psiquiatra para que me mantenga drogado, porque esa es la palabra que Sí. utiliza la gente. No solamente de drogas se sirve el tratamiento del paciente con depresión, es un abordaje integral Correcto. que incluye la red de apoyo familiar, de personas allegadas, de amigos, para escuchar, no para juzgar. Por supuesto, la psicoterapia de la mano de un psicólogo o psiquiatra y el tratamiento farmacológico, que va a depender también de la severidad del caso. Y de qué otras enfermedades tiene, porque es que la depresión a veces no se presenta sola. Como digo yo, la depresión es una señora que le gusta sus accesorios. Entonces viene y se coloca la ansiedad encima, ¿ok? Entonces tienes depresión y ansiedad. Tienes que manejar los dos elementos. O tenemos otra escala, que no es la depresión pura. Tenemos el paciente bipolar, que entonces hoy estoy deprimido, puede ser que en 2 o 3 días soy maníaco. Entonces tienes que ver en esa manera holística a este paciente, ¿ok? Y sobre todo también, como le digo yo a mis pacientes mujeres y a mis estudiantes, siempre recuerden que nosotros el componente hormonal como mujeres es completamente diferente. Así que también en nuestros días una persona depresiva puede estar más depresiva inclusive. Así que todo eso hay que vigilarlo, porque todo eso conlleva a un tratamiento donde el paciente realmente entiende su enfermedad, que es lo más importante. Porque por este estigma social no se atreve a decir, no me siento bien, no quiero hacer nada, no quiero comer, mi vida no funciona y todo lo veo negro. Así de que es la identificación, porque como todas las enfermedades, incluyendo la salud mental, el paciente tiene que ser la parte más importante que participe. En los tratamientos para salud mental, si el paciente no está deseoso de mejorar,
Así como en la diabetes o en la hipertensión, no hay tratamiento que funcione. Sí, y hay algo que complementar. Cuando hablamos de depresión como trastorno de salud mental, estamos hablando de una exagerada tristeza, que no es una tristeza que pueda presentarse en una persona a quien le falleció la madre o el padre o un hijo, o la serie de estímulos, de duelos que tú mencionaste anteriormente al inicio del programa. Es una exagerada tristeza acompañado con pensamientos negativos, donde la persona no le provoca hacer nada o se le quita el apetito. Sí. E incluso hay casos que acompañados con alteraciones como la ansiedad que tú mencionaste, que entonces comienzan a comer exageradamente. Y empiezan a ser obesos, entonces y eso los cosas- deprime más. Y cosas que les hace daño, por cierto. Exacto. Y el que fuma, fuma más. Y al que le gusta el alcohol, probar el licor, exagera el consumo de alcohol. Y sabemos que el alcohol es un depresor por excelencia. Por Un excelencia. depresor de todas nuestras funciones. Entonces esto empeora el cuadro y se convierte en un círculo vicioso de depresión, ansiedad, de comer excesivamente, Baja ingesta de autoestima. alcohol. Baja autoestima y vamos y creamos un círculo vicioso. Y lo peor de todo, hay gente que hace obligadas las cosas, pero hay otros que ni siquiera a trabajar, a cumplir con sus responsabilidades. Así es. Y estamos hablando de personas adultas, pero como siempre lo mencionamos aquí en este programa, en toda esta historia, los más perjudicados siempre son los niños. Así es. ¿Sabían ustedes que los niños y los adolescentes, el 50% de ellos tiene menor posibilidad de recibir tratamiento psicoterapéutico y farmacológico por depresión? Y la gente Sí. cree que los niños no se deprimen. Lo que pasa es de que las manifestaciones clínicas en niños son muy diferentes a las del adulto. Puede estar enmascarado con agresividad. Empiezan a ser agresivos los niños. Empiezan a tener la piromanía. Empiezan a quemar cosas. O empiezan a autolesionarse mucho, También. sobre todo se ven adolescentes, que empiezan a cortarse o a autolesionarse o a morderse cuando se les retira los medios para cortarse. Así de que hay que estar muy pendiente de eso, y la depresión sí se puede presentar en niños. No es de que el mundo es fantástico en los niños, ojalá. Nosotros que conocemos casos, ese mundo fantástico no llega mucho a los 5 años en muchos niños. Así de que hay causas para tener depresión. Recordando también que la depresión se hereda. Si tienes un familiar cercano que es depresivo, hay una probabilidad alta de que lo heredes. Si tienes a alguien que cometió suicidio en tu familia, hay la probabilidad de que tú sufras de depresión, porque es un imbalance químico que se hereda, así como heredas la diabetes, la estatura, el peso de algunas personas, el color de ojos, son elementos que se pueden heredar. Y hay que estar muy pendiente y conocer esa historia de la familia, que es dolorosa. Las familias mienten sobre este aspecto. Si te dicen de que, ay, este tío que murió tan raro, no, él no murió raro, fue un accidente. Y empiezas a hacer preguntas del accidente y resulta ser que el accidente fue un ahorcamiento, ¿ok? O fue un accidente vehicular que no tiene sentido, ¿ok? O fue un accidente que la consecuencia no tendría por qué ser la muerte, es un accidente raro. Y qué pertinente que lo mencionas, porque nosotros cuando comenzamos el programa a manera introductoria, hablamos de la importancia que tiene la depresión como un problema de salud pública, porque no solamente es la causa de la número 1 de discapacidad a nivel mundial, de discapacidad laboral, sino que también es la número 1 causante de suicidios. Alrededor de 800,000 personas se suicidan anualmente alrededor del mundo por esta causa. Entonces es importante resaltarlo. Y nosotros que dirigimos este programa con tanto cariño para nuestra comunidad latina, Latinoamérica, aunque usted no lo crea, representa el mayor porcentaje de jóvenes, niños y adolescentes deprimidos, y lamentablemente la primera causa de suicidio en adolescentes la lleva lamentablemente nuestro país. Así Según es. reporte de la Oficina Panamericana de la Así Salud es. en el año 2025. Sí, porque tenemos que también entender que la parte social que lleva ya, ¿ok? Es muchos de nuestros países, los jóvenes no ven oportunidades, se vive en un perenne estrés por diferentes razones sociales. Entonces, esto conlleva a que las personas
tengan esa sensación de pérdida y empiecen a manifestar la depresión. También tenemos que estar claro, el uso de drogas, y eso es algo que siempre quiero informar a los padres y creo que es importante. Los jóvenes piensan de que elementos como la marihuana, porque ahora es medicinal, porque la permiten en ciertos estados. Y con fines recreativos, Y con fines supuestamente. recreativos, exacto. Entonces, un cerebro en un adulto no llega a la edad adulta hasta los 21 años. Si empiezan a consumir antes de los 21 años, empieza este deterioro cognitivo mucho antes. Y si traes un gen de esquizofrenia, te lo va a levantar. Si traes un problema de depresión, que es el tema de nosotros de hoy, va a despertar ese monstruo de la depresión a edades más tempranas. Entonces, el uso de drogas recreativas pasa a ser un problema también que está precipitando más estos suicidios en gente tan joven. Y ha influido de manera, pero terrible, el uso indiscriminado de las redes sociales. La gente se preguntará, ¿por qué si países como Haití o Cuba, que viven situaciones de extrema pobreza, donde los problemas sociales son mucho más grandes, de mucha más data, mayor data, porque son más antiguos y son mucho más viejos, pues, y además de eso son mayores, ¿por qué los jóvenes cubanos y los jóvenes haitianos no se deprimen y no se suicidan como en el caso de nuestros jóvenes venezolanos? Recordemos que son sistemas que están instaurados desde hace muchos años y además de ello no tienen la penetración de las redes sociales como lo tiene nuestro país. Que nosotros lo criticamos mucho, lo cuestionamos mucho lo señalamos, es la palabra correcta porque nosotros somos científicos, lo señalamos mucho durante la cuarentena, que la gente le daba estos dispositivos electrónicos a los niños, los teléfonos y los iPads, para que se entretuvieran y estaban formando un muchacho aislado del mundo, además de una serie de consecuencias terribles. Y sin herramientas para defenderse ante exactamente. el mundo. Y de paso, los retos, los fulanos retos, y el querer alcanzar el ideal en las muchachas de tener el cuerpo perfecto, la melena perfecta, las pestañas perfectas, los jóvenes también lo suyo. Entonces, no alcanzar esos ideales, esos parámetros que son falsos. La mayoría de ustedes saben, allá en su casa, saben que se utilizan los filtros. Ahora con la inteligencia artificial, bueno, yo me puedo poner papacito en una foto y resulta que soy un viejo. Y te va a morder el perro. Una cosa de esa, ¿me entiendes? Entonces, eso genera en la juventud la falsa expectativa. La falsa expectativa. Y ese es un gran problema y que vamos a discutir, que espero que nos veamos en el encuentro que vamos a tener sobre tráfico humano, que yo sé que tú eres un gran defensor de esto, en el Miami-Dade College el 26 de enero. Y vamos a discutir sobre esto porque estas redes también han permitido de que muchos jóvenes, niños, niñas, caigan en estas traficantes por crear esa falsa expectativa, porque es mi amigo, ¿no? Tu amigo no es alguien que tú no conoces y eso genera más depresión, porque entonces si yo no soy famosa porque no me tengo un número determinado de seguidores, entonces mi expectativa, mi pérdida es que ya no tengo seguidores, pero es que tampoco tengo una red de amigos, ¿ok? Estamos conversando la importancia de esto el fin de semana, que a algunos el clima no nos favorece, otros sí nos favorece, a unos nos da pereza, a otros nos pone nostálgicos, pero tenemos una red de amigos. Tú estabas compartiendo el fin de semana con tus amigos, yo estuve el fin de semana también compartiendo con mi pareja. Tiene uno esa red, pero esta nueva generación no está formando esa conexión social para protegerse de la depresión y de saber solucionar problemas, ¿ok? Entonces, yo creo que es importante. No queremos que estos niños terminen en suicidio, no queremos que estos adultos no sean competentes para lidiar con los problemas de la adultez, pero hay que ser empático y hay que identificarlo. Hay que saber decir, sí, tengo un problema. Y muchas veces la gente lo sabe que lo tiene, pero no lo dice por el estigma, porque entonces en mi familia van a decir que soy loco. O en nuestros países, que es muy latino, en mi familia no hay locos. ¿Okay? O no voy al psicólogo, no voy al psiquiatra porque yo no estoy loco. Porque yo no estoy loco. Y son profesionales de la salud que tienen herramientas fantásticas para ayudarte a guiarte en la vida, a ayudarte a tomar mejores decisiones, tomarte tus medicamentos. Nuevamente, estos son enfermedades. Eso es fundamental, llegar a tomarte tus medicinas, estar bajo control,
pero también tener herramientas, como mencionaba al inicio de este programa. Si eres diabético, te puedes tomar las medicinas, pero también necesitas un nutricionista que te ayude con la dieta para que esto todo vaya funcionando. Trabajamos en equipo en salud, no trabajamos aislados. Sí, y fíjate que todo este querer alcanzar el ideal de vida, porque inclusive un estilo de vida falso muestra mucha gente en las redes sociales, y la gente se cree el cuento. Mire, este tiene el carro tal, mira la mansión donde vive, está en Miami, anda paseando en yate. Eso genera frustración en personas que no tienen una personalidad fuerte, que a quien no han recibido la orientación adecuada en su casa, no de crear muchachos conformistas, sino realistas para que trabajen en la consecución de metas. Tu objetivo es ir a pasear en lancha en Miami. Bueno, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que construirlo, pero tienes que tener las herramientas. Y nuevamente, cuando estás deprimido, que era lo que hablábamos de los síntomas, tienes como una nube en la cabeza, no ves claramente, no tomas decisiones, no puedes cumplir tus cosas básicas, tus necesidades más básicas. No puedes tener entonces un plan a futuro porque es que tú no ves un futuro. Cuando tú empiezas a recibir tu tratamiento farmacológico junto con tus terapias, empiezas a quitar como un poco esa cortina negra que tienes y dices, wow, sí puedo lograr esto y tengo estas herramientas y sí puedo llegar a esta meta y este es mi plan de vida. Exactamente. ¿Okay? Para yo lograr ser lo que yo quiero ser. Tú sabes que la Universidad de Harvard tiene un curso sobre la felicidad y es el curso donde más se inscriben las personas. Supe de eso. Yo tengo un amigo que está estudiando lo que es comunicador social. Y fíjate una cosa, en los adultos es muy fácil identificar que una persona está presentando depresión por la serie de síntomas que hemos mencionado a lo largo del programa. Pero donde es difícil hacer el diagnóstico es en los niños y en los jóvenes. Pero hay uno que es indiscutible, el aislamiento social. Cuando usted nota que un niño, un joven adolescente, se aísla socialmente al extremo que ni siquiera procura estar cercano a los integrantes de su familia dentro del hogar. Ni que con sus amigos. Deja de comer en la mesa con la familia. No quiere recibir llamada de amigos, apaga el teléfono, no quiere hablar, no quiere salir. Eso es un síntoma de alarma que... Alarma. Tenemos que aprender a identificarlo para que nuestros niños y nuestros jóvenes no formen parte de esta dolorosa estadística de jóvenes que en Latinoamérica presentan depresión y, peor aún, de las tasas elevadas de suicidio. Así es. Y de verdad que este es un tema, yo creo que vamos a tener que conversar más sobre la salud mental, cómo terminar con este estigma. Lo que yo siempre digo, cuando dicen quién tiene una enfermedad mental, yo levanto mi mano, no tengo ningún problema en decirlo. Recibo mis tratamientos, soy una persona funcional y es una enfermedad como cualquiera. Así de que mis estudiantes se ríen, pero yo le digo, que les pregunto quién fue el ginecólogo ayer y todas levantan la mano orgullosas. Yo. Como no hay... Qué bueno. Qué bueno también, ¿no? Pero es más íntimo. Okay. Claro. Y les pregunto, ¿quién ha ido al psiquiatra? Y todos parecen unos tiranosaurios rex. El tabú que representan los problemas de salud mental. Exacto. El estigma todavía que tenemos dentro de los mismos trabajadores de salud y dentro de la formación que yo tengo para nuevos trabajadores de salud, tenemos que ir rompiendo ese estigma, ¿ok? Entonces ellos se ríen. Claro, pero los chicos no van a decir que fueron al urólogo. Y se ríen, ¿ok? Porque eso implica el famoso tacto rectal que nadie lo quiere mencionar. Danilia, ¿Okay? ¿Y tú sabes de los profesionales, quiénes son los profesionales que se suicidan con más frecuencia? Mira, durante el COVID-19, lamentablemente, por el nivel de estrés, las personas que trabajaban en las emergencias y cuidados intensivos, los profesionales de salud fallecieron muchísimo. Por eso lo menciono. Los médicos fundamentalmente y el resto de las personas muy cercanas al equipo que conforma nuestro equipo de salud, somos los más proclives a suicidarnos. Por eso tenemos que cuidar la salud mental. Porque menos buscamos ayuda. Porque nosotros nos preocupamos por la salud de los demás, pero no nos preocupamos por la propia. Sobre todo en lo que se refiere a materia de salud mental, porque entonces
está el pudor en nuestros países latinoamericanos, yo no voy a ir a psicoterapia con Dadilia porque, cónchale, qué pena. Yo fui a la universidad con ella, trabajo con ella, hago un programa con ella. Y Dadilia le va a contar a todo el mundo lo que yo tengo. Nosotros tenemos que sacudirnos esos mitos, esas ideas erróneas de nuestra cabeza. ¿Sabes que estaba recordando ahorita también? Que hay dos cosas que afectan básicamente a las muchachas, sobre todo niñas y adolescentes, por el tema de la depresión, por alcanzar ese ideal que producen estos aparaticos, pero sobre todo las redes sociales. Cuando me refiero al aparatico, para la gente de la radio, me refiero al teléfono celular. Sí, ¿okay? por favor. Porque es la primera causa de trastornos como la anorexia y la bulimia. En el uno, la muchacha no te come nada. Y en el segundo, la muchacha come y se provoca el vómito porque tiene sentimientos de culpa. Que esos son otros temas que nosotros tenemos mucho que hablar de salud mental. ¿Cómo no? Pero antes de que se nos acabe este programa, les recordamos que nos pueden seguir a través de Roku, Euforia, Fire y YouTube. Y en nuestra aplicación de Latinísima. Y que no se nos olvide, este programa llega a todos ustedes por patrocinio ¿de quién? De Doctor Aesthetics, donde tu salud integral es nuestro mayor tesoro. Así que cuidemos nuestra salud mental, aprendamos a reconocer las señales de alarma y busquemos ayuda profesional. Así que, mientras tanto, se nos cuidan mucho. Hasta la próxima emisión de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitaro. Muchísimas gracias.